Con eso nos queda. Si no nos alcanza el tiempo, nos volvemos a conectar. Entonces decimos que las reformas anticoloniales se dieron entre los años 1849 y anticoloniales que fueron después de con la colonia de los españoles. Ellos transformaron la economía, estas leyes transformaron la economía y la organización del país porque todo el tabaco al Estado. ¿Qué quiere decir esto? Que los únicos que podían cultivar el tabaco era el gobierno, eran con dinero del gobierno, ellos sembraban las tierras, eran los únicos que podían cultivar y vender el tabaco. El tabaco es un producto que se vendía por gran cantidad y el único que podía hacer era el Estado. Pero resulta que a partir de ese momento, como ya no era un monopolio, que simplemente lo manejaban, ellos lo empezaron a manejar, poder producir el tabaco. Se dio libertad a las provincias para imponer y suprimir los impuestos. Recuerden, mis amores, que antes de que existieran los departamentos en Colombia, antes de que existieran, digamos, los departamentos, existían las provincias. Entonces ya las provincias tomaban la decisión si ponían más impuestos o quitaban otros impuestos según las necesidades que tuviera cada una de ellas. La producción agrícola. Pues resulta que si las personas sembraban algún cultivo y vendían sus productos, tenían que darle el 10% de esa venta a la iglesia. Entonces la iglesia ya no siguió recibiendo ese 10%, tenían que pagarle un porcentaje a la iglesia por cultivar y vender sus productos. Se amplió la libertad de la industria y comercio, ya las personas podían comercializar de manera más fácil, cadena, y o sea, ya eran más grandes las producciones, ya empezaron a crear las fábricas y ya se dio libertad para poderlo crear y se dio libertad para que las personas empezaran a comprar y a vender productos. En cuanto a políticas, decisiones del Estado, es decir, que la iglesia ya no tenía un papel importante en las decisiones. Antes, para poder tomar alguna decisión, pues tenían que contar con el Estado. Se expropiaron los bienes de la iglesia. Resulta que la iglesia tenía a su poder a ella porque la iglesia perdió el poder que tenía y pues empezaron a quitarle las tierras que estaban a su nombre y pues de las que ellos tenían derecho a explotarlas, a dirigirlas. Entonces les empezaron a quitar las tierras a los colegios. ¿Qué es la educación laica? La libertad de educación, es decir, que ya no era obligatoria la educación católica y no podían impartir. Pues, teacher, ¿puedes bajar? Por favor. Sí, no hay nada más abajo, no hay nada más abajo. Nada más necesito que lo vea, Sin necesidad de impartirla, o sea, ya las personas tenían derecho pues, a proclamar y a tener su propia religión. El federalismo ya empezaron a tener, cada persona empezó a tener derecho a participar en el gobierno, y empezó a distribuir, cada uno usted hace esto, usted se encarga de esto, el ministerio, usted se encarga de estas actividades, empezaron a distribuir, ya no estaba centrado en la iglesia los que tomaban la decisión, sino empezaron a distribuirlo entre varias personas. Entonces se abolió Sí, mi amor. Bueno, mi amor. Se abolió la esclavitud. La esclavitud, ustedes saben que eran las personas africanas que tenían, entonces pues ya se abolió, ya no habían esclavos. Se eliminaron los resguardos indígenas, o sea que los indígenas ya no tenían cargos. Hubo representación popular en el Parlamento, es decir, que ya cualquier persona podía aspirar a participar en el gobierno. Se promovió la igualdad de los ciudadanos, es decir, que todas las personas tenían los mismos derechos sin importar su raza, religión, posición social.